En este video vamos a analizar y cuestionar uno por uno los argumentos que defienden a la empresa capitalista, que es la unidad básica del sistema económico en el que vivimos, el capitalismo. Y voy a defender un sistema en el que se democratice la unidad de trabajo mediante cooperativas, un modelo de producción que en todo el mundo, incluyendo la Argentina, ha demostrado ser muy eficiente sin generar los perjuicios de las grandes empresas capitalistas que van desde la extrema desigualdad y por tanto el número de homicidios que se perpetran en una sociedad hasta la tendencia a la formación de monopolios y el daño al medio ambiente, entre otros. Tomen todo lo que digo como un borrador, como la voluntad de pensar en compañía, temas que son muy complejos. No es esta la última palabra que pretendo pronunciar sobre estos temas, pero es el resultado de reflexiones y publicaciones que vengo haciendo hace años, examinando formas alternativas al capitalismo y a los llamados socialismos realmente existentes. Aunque a algunos pueda parecerles extraño, no voy a cuestionar a la pequeña empresa familiar o de otro tipo, porque lo más probable es que las pequeñas empresas no generen ni extrema desigualdad, ni monopolios u oligopolios, ni muchos de los problemas que generan las grandes empresas. Algo que diferencia a un liberal de un socialista es que el liberal solo puede pensar la sociedad en términos individuales, como una suma de voluntades y acciones individuales. Es lo que se denomina individualismo metodológico. Un socialista, en cambio, puede tener en cuenta la dimensión individual, pero evaluar también los efectos que las voluntades y las acciones individuales tienen en la sociedad como un todo. El todo a menudo tiene propiedades de las que carecen sus partes. A un liberal en general no le importa si un sistema basado en la empresa capitalista genera sociedades muy desiguales como las latinoamericanas, por ejemplo, y eso a su vez está asociado con altos niveles de conflicto social. Es más, muchos liberales, como el economista Iván Carrino, piensan que la desigualdad es buena porque aquellos a los que les va peor podrían imitar a aquellos a los que les va mejor. Sin embargo, diversos estudios, como el de Torres García y colegas del 2019, muestran que la extrema desigualdad está detrás del número de homicidios de una sociedad y la mayor parte de los homicidios se producen en el contexto de un ataque a la propiedad privada. A un socialista democrático en general sí le importa la extrema desigualdad, ya que tiene en cuenta los efectos que un sistema de producción tiene en el conjunto de la sociedad. Cuando hablo de socialismo no me estoy refiriendo a los llamados socialismos realmente existentes, es decir, a los capitalismos de Estado, donde las libertades individuales suelen estar cuestionablemente limitadas, sino a un modelo cuya unidad productiva fundamental sea la cooperativa y no la empresa capitalista, y en el que el Estado controle algunas empresas estratégicas para el buen funcionamiento de un país, respetando las libertades y derechos individuales. ¿Qué es un sistema capitalista? Es un sistema en el que la mayoría de los medios de producción están en manos privadas. Un grupo de personas son trabajadores productivos e interactúan con la naturaleza para producir tanto los medios de producción, es decir, herramientas, equipos y materias primas, como los productos finales para el consumo humano. Esos trabajadores generan una producción total mayor que la parte de esa producción que se les retribuye en forma de salario. Este quizás sea uno de los argumentos más frecuentes para defender a la empresa capitalista y postula lo siguiente: la empresa capitalista es justa porque el capitalista arriesga su capital. Esta es la razón por la que no es justo que comparta sus ganancias. Vamos a analizar este argumento con principio de caridad, bajo su mejor luz. Supongamos que el capital que arriesga para fundar una empresa fue ganado por el capitalista mediante su trabajo. Supongamos que no lo heredó. En principio parece lógico, el capitalista se arriesga y merece ser recompensado. Aun cuando uno aceptara que merece ser recompensado porque se arriesgó, ¿cuánto valdría esa recompensa? ¿Cuánto valdría sobre todo si la comparamos con un principio de justicia como el esfuerzo o con el tiempo trabajado? Haber arriesgado un capital ameritaría tener un ingreso, digamos, 20 veces mayor que el que no arriesgó nada. Haber arriesgado un capital amerita tener un ingreso 20 veces mayor que el que trabaja 600% más de tiempo que él, o que el que además de ganar 20 veces menos que él, arriesga su vida o su salud en un trabajo insalubre.
No todos los trabajos son peligrosos, es claro, pero digo esto para subrayar que arriesgar un capital no es la única consideración a tener en cuenta a la hora de pensar en base a qué principios se debería obtener una remuneración justa. A diferencia de la Edad Media, el mundo moderno considera que el lugar que ocupe cada individuo en la sociedad debe estar basado en su propio mérito, entendiendo por mérito una suma de esfuerzo y talento. En cambio, en la Edad Media y en las sociedades jerárquicas, uno nace y muere en el mismo escalón de estatus, sea alto o bajo. Sin embargo, al no abolir completamente los privilegios de cuna, permitiendo que unos nazcan ricos y otros nazcan pobres, la sociedad moderna establece una tensión entre el ideal del mérito y los privilegios de cuna. Entonces, si aceptamos el ideal moderno de que el lugar que ocupe cada uno en la sociedad debe estar basado en su propio mérito, arriesgar un capital no legitima que una persona gane decenas de veces más que quien trabaja muchas más horas que él en una empresa, o incluso que gane 20 veces más que quien trabaja la misma cantidad de horas que él. Si lo que legitima las ganancias es el esfuerzo, estudiar una carrera universitaria refleja el esfuerzo que hace una persona mientras cursa esa carrera. Cuando ya se recibió, no necesariamente. Entonces, una persona que cursó una carrera universitaria merece ganar toda su vida, digamos, 20 veces más que quien se esfuerza mucho más que él, trabajando más tiempo, trabajando en tareas que le desagradan a la mayor parte de las personas. Por lo dicho, creo que arriesgar un capital en una gran empresa no es un principio que por sí mismo justifique no devolver al trabajador la totalidad proporcional de lo que genera su trabajo. Como sugirió Platón, la justicia perfecta no existe, pero en tal caso el esfuerzo en relación al tipo de trabajo de que se trate me parece un principio mucho menos injusto que haber arriesgado un capital. En tal caso, haber arriesgado un capital podría ser una consideración que se tenga en cuenta durante un periodo determinado, por ejemplo, hasta que con las ganancias de la empresa se le devuelva a esa persona lo invertido, o un poco más si quieren. Eso se puede pensar conjuntamente, democráticamente. Y si no hay ganancias, compensando a esa persona con menos horas de trabajo que los demás en un inicio, o buscando alguna alternativa consensuada con los trabajadores. Insisto en que estoy pensando en voz alta, el tema es arduo y seguramente hay otras formas válidas de examinarlo que eviten los problemas que trae en la actualidad la empresa capitalista. Un argumento muy común para defender a la empresa capitalista es que la empresa capitalista permite detectar mejor las necesidades del mercado, mientras la planificación central no puede hacerlo. La historia desmiente esta afirmación, puesto que la planificación estatal, según el estado de que se trate, ha sido a veces eficiente y a veces ineficiente. Y lo mismo puede ser dicho de la empresa capitalista. Las hay eficientes y las hay ineficientes. Por otra parte, no es lo mismo hablar de necesidades de los consumidores que hablar de sus deseos. La sociedad de consumo multiplica más los deseos que las necesidades. ¿Quién tiene autoridad para determinar qué es una necesidad? Dependerá de cómo definamos necesidad y también del estándar de vida de la sociedad concreta que lo está evaluando. El mercado puede crear nuevos deseos. Antes de que existiera la Coca-Cola, nadie tenía necesidad de ella. En tal caso tenemos sed y valoración de lo dulce como una ventaja adaptativa, pero no había una necesidad de Coca-Cola que el mercado viniera a satisfacer. Por lo tanto, la empresa capitalista no detecta mejor que la planificación estatal las necesidades de la ciudadanía. Ambas pueden satisfacer necesidades y crear o satisfacer deseos. Suele defenderse a la empresa capitalista sosteniendo que es la única que promueve la libertad. Sin embargo, el capitalismo solo considera una concepción negativa de la libertad, es decir, la libertad es entendida solo como ausencia de coerción. Le falta sumar una concepción positiva de la libertad, es decir, la libertad de hacer. Porque puede no coercionarme nadie ni nada, pero si soy muy pobre y carezco de recursos básicos para la vida, mi libertad de hacer se verá muy reducida. En el capitalismo, la libertad es principalmente la libertad de las empresas para decidir qué, dónde y cómo producir sin interferencia de otras partes de la sociedad, no la libertad del ciudadano medio. Un
argumento muy común es que el capitalismo es la causa de que haya cada vez menos pobreza. Incluso Marx, en el Manifiesto Comunista, agradece los servicios prestados por el capitalismo para el crecimiento de las fuerzas productivas. Yo discrepo con este argumento de Marx. En tal caso me parece un argumento insuficiente. Creo que una causa importantísima de la reducción de la pobreza fue el avance de los derechos sociales, especialmente a partir de las medidas que Bismarck tomó en Alemania por miedo al comunismo y a las demás fuerzas populares en ascenso. La aparición de derechos sociales como el aguinaldo, las vacaciones pagas, la limitación de la jornada laboral y otras medidas del modelo de estado de bienestar fueron algo que contribuyó sobremanera al descenso de la pobreza, que es real, pero mucho menos pronunciada de lo que los primeros gráficos del sitio Nuestro Mundo en Datos auguró, tal como reconoció este mismo sitio y como analizamos en detalle en un video dedicado al tema de la pobreza. Además, en el capitalismo, el crecimiento en la riqueza de algunas partes del mundo va de la mano con el crecimiento de la pobreza en otras. El éxito capitalista de Inglaterra fue la raíz de la crisis y el declive de la India. El crecimiento explosivo de las empresas capitalistas en China tiene su contraparte en el vaciamiento de zonas manufactureras en los Estados Unidos, así como la revolución industrial de Europa destruyó los sistemas productivos de Asia. Una idea con la que a menudo se busca legitimar la empresa capitalista es que el capitalista fue el autor de la idea que dio nacimiento al negocio de la empresa. Nuevamente, ¿cuántas veces más debería ganar el capitalista por haber aportado una o varias ideas para la creación de su empresa? ¿20, 50, 10? ¿Durante cuánto tiempo se justifica que el capitalista gane muchísimas veces más que el trabajador por haber aportado la idea para crear una empresa? ¿Unos meses, años, toda una vida? Como principio de justicia, ¿no sería más adecuado pagar de acuerdo al tiempo trabajado o al tiempo de trabajo de que se trata o al esfuerzo evaluado intersubjetivamente por los propios trabajadores de la empresa? Una verdad que los defensores del capitalismo suelen ocultar es que capitalistas y trabajadores no suelen llegar con los mismos bienes al mercado. Las personas no cumplen 18 años y se preguntan, ¿tengo vocación de empleado o de jefe? Mejor voy a ser empleado, así no tengo el poder de decisión sobre el trabajo que desarrollo. Y un jefe me reta cuando hago las cosas mal, me descuenta el día que adhiero a la huelga o me da órdenes de la mañana a la noche. Las personas que desde muy jóvenes solo tienen para ofrecer su fuerza de trabajo no suelen contar con la opción de fundar su propia empresa. La lotería genética no suele ser un buen principio de justicia para determinar qué lugar ocupa uno en el escalafón laboral. Es el caso de Elon Musk y de tantos empresarios que comenzaron con un capital aportado por sus padres, o es el caso de aquellos que aun cuando no terminaran una carrera en una universidad de élite, aprendieron lo necesario como para iniciar un emprendimiento propio. En Estados Unidos, investigaciones realizadas por economistas como Raj Chetty y colegas del Proyecto de Igualdad de Oportunidades han explorado la movilidad intergeneracional de ingresos. Sus hallazgos sugieren que, si bien la movilidad ascendente es posible, puede que no sea tan común como se desearía. En algunos casos, un pequeño porcentaje de aquellos nacidos en la pobreza alcanzan los estratos superiores de ingresos. De modo que difícilmente la empresa capitalista sea un modelo deseable de producción si no hay igualdad de oportunidades, si unos nacen con privilegios, heredando lo que les permite que otros trabajen para ellos. Si bien puede ser cierto que a veces la empresa capitalista fomenta la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías y productos, es importante considerar las limitaciones y desafíos asociados con esta idea. En un entorno altamente competitivo, las empresas pueden estar motivadas principalmente por el beneficio económico, lo que puede llevar a prácticas comerciales que no siempre benefician a la sociedad en general. Por ejemplo, algunas empresas pueden centrarse en maximizar sus ganancias a expensas de la ética empresarial, el medio ambiente o las condiciones laborales de sus empleados. Además, la competencia no siempre es equitativa. Las grandes empresas con más recursos financieros y de influencia pueden dominar el mercado y dificultar la entrada de nuevas empresas innovadoras y competidoras. Esto puede llevar a un estancamiento o a una falta de diversidad en el mercado, limitando las opciones disponibles para los consumidores y afectando la verdadera competencia.
Otro aspecto a considerar es que la búsqueda del beneficio a través de la competencia puede generar desigualdades económicas y sociales. Las empresas exitosas pueden acumular grandes riquezas y poder, mientras que los trabajadores pueden enfrentarse a salarios bajos o condiciones laborales muy precarias. Y si una empresa crece al punto en que se convierte en un monopolio o en un oligopolio, algo muy frecuente en el capitalismo, desaparece la motivación para que se innove, se investigue y se desarrollen nuevos productos. En una sociedad cuya unidad básica de producción serían las cooperativas, que serían un complemento de ciertas empresas estratégicas que permanecerían en manos del Estado, los propios trabajadores tomarían las decisiones básicas sobre la producción y la distribución. Les leo un fragmento del libro del economista Richard Wolff, que lleva por título La democracia en el trabajo. Las cooperativas se convertirían colectiva y democráticamente en su propia junta directiva. Los directorios seleccionados por los accionistas ya no dirigirían qué, cómo y dónde produce la empresa. En cambio, todos sus trabajadores, los trabajadores de las empresas, los que producen directamente y los que proporcionan los servicios de apoyo que permiten la producción, se convertirían colectivamente en los directores que deciden qué, dónde y cómo producir. Las empresas capitalistas se transformarían así en empresas autodirigidas por sus trabajadores. La cooperativa es más justa que la empresa capitalista porque se distribuye el poder de manera genuinamente democrática entre los individuos, tanto dentro de sus lugares de trabajo como en sus comunidades. En las corporaciones, la forma dominante de las empresas capitalistas modernas, las pequeñas juntas directivas seleccionadas por un número pequeño de accionistas importantes ya no se apropiarían y distribuirían el excedente producido por los empleados. Wolff propone constituir asociaciones de cooperativas barriales de cada ciudad y de cada provincia que determinarían qué combinación de propiedad privada y socializada de los medios de producción sería la mejor, qué combinación de mercados y planificación se preferiría como medio de distribución de recursos y productos y qué combinación de toma de decisiones democrática, representativa y directa debe existir tanto en los lugares de trabajo como en las comunidades residenciales. Tal reorganización de los lugares de trabajo junto a la codeterminación democrática acabaría efectivamente con el capitalismo. Difícilmente tratándose de humanos deje de haber conflicto, pero sería una posibilidad de terminar con las crisis periódicas generadas por el capitalismo. En síntesis, la explotación, que es la producción de un excedente apropiado y distribuido por otros que no sean sus productores, sería abolida. Así como tienen un comienzo, los sistemas políticos y económicos llegan a su fin. Ocurrió con el esclavismo y ya no hubo amos que explotaran a sus esclavos. Ocurrió con el feudalismo y ya no hubo señores que explotaran a los siervos. Y ocurrirá con la estructura de clases capitalistas y ya no habrá empleadores que exploten a empleados asalariados. Podrás pensar que soy una soñadora, pero no soy la única, como decía John Lennon.